Vamos a iniciar este taller denominado Diseño de Actividades para Ambientes Virtuales de Aprendizaje. Mi nombre es María Fernanda Méndez y nos acompaña Dora Luz Álvarez. Las dos estaremos orientándolos en este taller que esperamos que sea de mucho provecho para sus actividades académicas, didácticas y pedagógicas. Dora Luz, bienvenida. Buenos días para todos, profes. Esperamos, como lo dice Mafe, que la capacitación sea muy fructífera para ustedes y para nosotros también, porque pues todos aprendemos en estos escenarios. Bienvenidos. Bueno, entonces, como ya les venía mencionando, este taller tiene como propósito, o más bien, hemos establecido una competencia que es la siguiente: diseña actividades mediante la articulación de competencia, taxonomía de Bloom, estrategias y recursos educativos digitales para favorecer los procesos didácticos en ambientes virtuales de aprendizaje. Más adelante vamos a tener mucho que ver con esta competencia por dos cosas. Primero, porque va a ser el insumo con el cual nosotros vamos a trabajar. Y segundo, porque esperamos al final que todos ustedes hayan despertado esa habilidad frente al diseño de actividades en los ambientes virtuales, que hayan reconocido cuáles son las fases, cuáles son los elementos importantes, entre otros. El día de ayer compartimos con ustedes un correo electrónico en el que además anexamos unos insumos. Hay un recurso interactivo, hay una ruleta pedagógica o la rueda pedagógica y además tienen a disposición digamos que una rúbrica que vamos también a compartir, o una rejilla que vamos a compartir el día de hoy, para que a partir de eso empecemos a hacer el diseño y el desarrollo de este taller. Como su nombre lo indica, vamos a hacer el ejercicio práctico, porque al final queremos que ustedes tengan un producto que podamos socializar. Yo sé que todos no lo vamos a poder hacer, pero dos o tres profesores que se animen a socializar ese producto final después de todo lo que vamos a ver, que va a ser secuencial y lo vamos a ir diseñando paso a paso para que ustedes sepan cómo proponer y diseñar esas actividades para sus espacios académicos. Entonces, le doy la palabra a Dora Luz para que empecemos el desarrollo como lo hemos propuesto. Tal como lo decía María Fernanda, vamos a realizar esta capacitación como un taller. Para ello, entonces, necesitamos la participación activa de todos. Vamos a realizar esa participación a través del chat. Listo, profes, como para evitar de pronto interrumpirnos con los micrófonos. Entonces, es importante esa partecita. El taller es de diseño de actividades. Por eso, el propósito es que al terminar el mismo, ustedes puedan tener ya una actividad diseñada. Por eso lo vamos a realizar como si estuviéramos creando una actividad. Entonces vamos a hacer como el paso a paso de la creación de una actividad. Para ello, ¿qué necesitamos? Necesitamos que ustedes tengan abierta como una hoja en Word o no sé, o en un cuaderno si lo quieren más bien escribir, pues que tengan como listo la hojita en Word o el cuaderno para que vayan escribiendo, para ir estructurando la actividad por pasos. Bueno, entonces en esta primera parte vamos a ir como encontrando los insumos necesarios para el diseño de la actividad. Entonces, voy a ir realizando el ejercicio paso a paso. La idea es que ustedes primero me presten atención y luego yo les doy un tiempo para que encuentren sus insumos. Entonces, así lo vamos a realizar. No se preocupen si de pronto alguno no alcanza. Al final vamos a tener un espacio de tiempo donde ya van a organizar la actividad con MAFE. Vamos a tener un espacio de tiempo para que ustedes vuelvan y retomen el ejercicio. Entonces, vamos a empezar porque necesitamos que ustedes tengan a la mano un sílabus o un microcurrículo.
No sé si ya todos lo tienen ahí a la mano o necesitan buscarlo de cualquier asignatura pues, que hayan dictado. Entonces, por el chat me pueden decir si ya tienen listo ahí ese insumo, que es, digamos que lo primero que necesitamos para iniciar con la actividad. Bueno, profes, en relación con el procedimiento en PIA, como eso es un tema un poco más administrativo, en este Sí. momento lo único que tenemos es el video. Por otra parte, a los profesores que no les llegó el correo que enviamos el día de ayer con los insumos, no se preocupen que en la medida en que vayamos avanzando, yo voy a ir compartiendo los enlaces de esos documentos para que ustedes los tengan a la mano en el chat. No los comparto de una vez porque se nos va perdiendo, ahí ya varios están escribiendo, entonces se nos pierde. Entonces, cuando vayamos en ese punto en el que necesitemos el documento, yo se los comparto. Gracias, Mafe. La idea pues es que entonces iniciemos con el taller. Entonces ya todos tienen el sílabus o el microcurrículo, profe. Bueno, entonces me están escribiendo que ya tenemos un sílabus o un microcurrículo de cualquier asignatura que ustedes eh, tengan. Eso es muy importante, pues porque ese es como el inicio para el presente taller de actividades. Bueno, entonces, luego de que ustedes tengan ahí, ustedes ya tienen ahí listo el sílabus o el microcurrículo, van a seleccionar una competencia o un objetivo. No importa cómo lo tengan ahí, si lo tienen como competencia, como objetivo, como resultado de aprendizaje, no importa, es el que tengan ahí en el sílabus, van a seleccionar uno. Llámese competencia, llámese objetivo o resultado de aprendizaje. Listo, profes. Entonces, seleccionamos la competencia o objetivo que tengan en el sílabus o en el microcurrículo. Cualquiera, el que ustedes deseen. La idea es que los seleccionen y los pongan en la hoja en Word o los pongan o lo escriban si lo están haciendo en el cuaderno, porque esa competencia es la que nos va a dar el horizonte de la actividad, es la que nos va a decir cómo hacia dónde llegamos el estudiante. Entonces es muy importante tenerla. Bueno, ya todos entonces tenemos la competencia o el objetivo. Sí, profes, pues recuerden que por el chat pueden hacer las participaciones para yo saber cómo vamos. Bueno, listo, profes, entonces gracias. Gracias por la participación. Entonces, luego de seleccionar esa competencia de objetivo, por ejemplo, les voy a poner acá la competencia que tenemos del taller del día de hoy, que es diseña actividades mediante la articulación de la competencia u objetivo o resultado de aprendizaje, como lo quieran llamar, taxonomía de Bloom, estrategias y recursos educativos digitales. Bueno, entonces la competencia que tenemos es diseño actividades mediante la articulación de la competencia, la taxonomía de Bloom, estrategias y recursos educativos digitales para favorecer los procesos didácticos en ambientes virtuales de aprendizaje. Esa es nuestra competencia del taller. Ustedes ya tienen su competencia de acuerdo a la asignatura y al microcurrículo o sílabus que tengan. Vamos de esa competencia a sacar, a revisar el verbo con el que inicia la competencia. Por ejemplo, nuestro verbo es diseña, ¿cierto? Entonces acá tenemos muy claro el verbo con el que inicia esa competencia. Entonces, lo mismo van a ir haciendo ustedes, van sacando de la competencia el verbo con el que inicia. Entonces, acá ya tenemos que es diseño. Acto seguido, vamos a ir a uno de nuestros insumos.
que es la rueda pedagógica. Vamos entonces a la rueda pedagógica. Listo. Entonces ahí ya estoy compartiendo la rueda pedagógica. Ustedes ahí en Webex pueden dar doble clic para que la vean más grande, ¿sí? Y igual ahí Mafe también les compartió el link para que ustedes la tengan como un insumo del taller. Entonces ahí le pueden dar doble clic y la ven mejor. El autor de la rueda pedagógica es Alan Carrington. ¿Y qué es? Es una adaptación moderna de la taxonomía de Bloom. Se usa como una serie de engranajes interconectados. Entonces ahí acá vemos que tenemos la habilidad, los verbos de acción, tenemos unas actividades y tenemos unos recursos educativos digitales que nos pueden ayudar para que los estudiantes desarrollen esas actividades. Entonces son unos engranajes que ayudan al profesor con los procesos de enseñanza, desde la planificación de esa actividad hasta la implementación cuando ya se la pasamos pues al estudiante para que realice la actividad. Esta rueda pedagógica se divide en 6 habilidades, que son las habilidades que usa Bloom. ¿Cuáles son? Son recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Hay 3 habilidades que son de orden inferior, que son recordar, comprender y aplicar. Y hay 3 habilidades que pertenecen ya a un orden superior del pensamiento, que son analizar, evaluar y crear. ¿A qué nos lleva esta taxonomía? Nos lleva a conducir a nuestros estudiantes a la habilidad en la que en ese momento estemos en la asignatura que impartamos. Entonces, estamos iniciando la asignatura, muy posiblemente apenas vamos a empezar con que los estudiantes puedan recordar. Entonces, vamos a iniciar por recordar. Entonces, para alcanzar una habilidad superior, es necesario que los estudiantes hayan hecho un recorrido, ¿cierto? Ya hayan podido recordar esos conceptos, los hayan comprendido, los hayan aplicado, los hayan analizado, para luego poderlos evaluar y poder ser creativos con ellos. Entonces, es como ese paso, esos pasos que debemos de seguir para llevar a estos estudiantes de unas habilidades inferiores a unas habilidades de orden superior. Entonces, la idea entonces es que a medida que vamos avanzando con las asignaturas, debemos ir logrando que los estudiantes alcancen este orden superior de pensamiento. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, que nos dice Bloom y esas habilidades que tenemos acá, tenemos ya identificado el verbo, ¿cierto? Entonces acá dijimos que el verbo de la actividad que estamos desarrollando el día de hoy, que sacamos de la competencia, es diseña. ¿Listo? Entonces, si uno piensa en el verbo y lo quiere poner en una de estas habilidades, ¿en cuál sería? Si yo pienso en diseña, cuando el estudiante diseña es porque ¿qué? Porque ya ha tenido un primer acercamiento, ¿cierto? Con la temática. Entonces, por acá nos dice crear. Muy bien. Entonces, cuando el estudiante ya diseña, ya lo vamos a llevar a un nivel superior de pensamiento, que es lo que queremos en esta actividad que ustedes hagan, ¿cierto? A ustedes los vamos a llevar a diseñar. ¿Por qué? Porque ustedes ya han pasado digamos, en todo su conocimiento como profesores, ya han pasado por todas estas fasecitas. Entonces los vamos a llevar a diseña. Diseña, tal como lo dice Libertad, la profe de Libertad, pertenece a la habilidad de crear. Entonces acá podemos encontrar el verbo diseña en esta habilidad de la ruleta. Entonces acá está diseña en la habilidad de crear. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Con el verbo que ustedes tienen de su competencia van a hallar la habilidad. ¿Listo? Ay, profe, qué pena, Carlos. Profe Carlos, pero es que ahí dice de libertad para todos, entonces yo pensé que era
que era libertad. Listo. La profe Constanza pregunta, es el nombre del equipo, bueno, ya sé, profe, que es Carlos Ortega. La profe Constanza pregunta que si siempre se debe pasar de una habilidad inferior a una superior. Eso depende mucho del estudiante. Eso depende mucho, primero, de qué, del propósito que yo tengo, que yo quiero lograr con el estudiante. Entonces, ¿yo qué quiero lograr con él? Con esa competencia, ¿cierto? Yo puedo querer lograr que él en un primer momento recuerde, pero también tenemos que tener presente que todos los estudiantes son diferentes. Hay algunos estudiantes que pueden llegar con ese primer acercamiento a los contenidos, pueden llegar ya a analizarlos, ¿cierto? O sea, ya se pueden cruzar como toda la ruleta hasta llegar a analizar. Entonces es el propósito que yo tengo con el estudiante. Si yo pienso que yo de una vez puedo lograr que el estudiante cree con lo que yo le estoy impartiendo, pues yo le voy a poner entonces una actividad que le permita crear, ¿cierto? Entonces es más bien mi propósito como profesor con el estudiante que está allá. No tengo que tener el recorrido, es de acuerdo a lo que yo pienso como profesor que puedo lograr con ese estudiante. Bueno, con mucho gusto, profe Constanza. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Entonces vamos a hallar la habilidad de acuerdo al verbo que ustedes tienen ahí, de acuerdo a la competencia, ¿cierto? ¿Qué es lo que ustedes quieren lograr con el estudiante, con esa competencia y con esa actividad que vamos a crear? La profe Luz Amaris pregunta que si exactamente no aparece el verbo. Sí, por semejanza. Entonces ahí pueden aparecer sinónimos del verbo y por lo que nos indica también la competencia. Con gusto, profe. Entonces les voy a dar, ya han pasado como 3 minuticos, 2 minuticos más para que ustedes busquen la habilidad. Recuerden que esto también lo retomamos al final para que no se preocupen si no alcanzamos. Como les decía, la idea es ir haciendo, eh, ir realizando, ir teniendo los insumos para la actividad. La pregunta de la profe Sandra, ¿se debe tener en cuenta el quehacer del espacio académico? No comprendo mucho, profe, pero por eso estamos usando el sílabus, ¿cierto? Profe, ¿qué hay? Le pregunto es, por ejemplo, si la asignatura es teórico práctica, si es básica, si es profesional, si es complementaria. Pienso que por ese lado es el tema de la pregunta que le estoy haciendo. Bueno. Muchas gracias. Listo, profe. Por eso precisamente usamos el sílabus, ¿cierto? Porque el sílabus es el que nos direcciona, las competencias o los objetivos del sílabus son los que nos direccionan de acuerdo al tipo de espacio que sea. Entonces, si es un espacio práctico, pues entonces las competencias irán hacia esa competencia práctica, ¿cierto? O esos objetivos más prácticos. Entonces, por eso quisimos que el insumo principal o el primer insumo fuera el sílabus o el microcurrículo, porque eso nos va a direccionar, como usted decía, en el quehacer del espacio académico. Bueno, profes, entonces ya tenemos la habilidad lista. Bueno, bueno, entonces ahí ya tenemos entonces la habilidad. Entonces acá nuestra habilidad entonces es crear. Entonces acá ya tenemos en la parte de nuestro taller, ya tenemos la parte de la habilidad que es crear. Listo. Luego de identificada la habilidad, que ya la tenemos, ya ustedes también la tienen, vamos a ubicar ya en un recurso interactivo que se llama taxonomía de Bloom y diseño de actividades, vamos a ubicar la estrategia de esa habilidad.
Mafe ya les va a compartir el link del recurso interactivo. Entonces ahí en el chat tienen en este momento el link del recurso interactivo para que lo podamos usar. Profe dice que se perdió. Bueno, no. Acá ya tenemos lista la habilidad, ¿cierto? Ahí vamos. Después de identificar esa habilidad, vamos a ubicar en el recurso interactivo que les está compartiendo Mafe y que ya les voy a mostrar yo acá, que es este. En este recurso interactivo, ahí está, profe Luz Amarias, ahí está el link que les acaba de compartir Mafe. ¿Listo? Vamos a ubicar la habilidad en el recurso interactivo. Listo, profe, ya tienen ahí el recurso interactivo. Tranquilos que nosotros los esperamos. La idea es ir haciendo la actividad paso a paso y que todos entendamos cómo es. Listo, entonces ya todos tenemos la habilidad. Ya tengo mi habilidad que es crear. Y ya les compartimos este recurso interactivo, que tiene como propósito brindar al docente estrategias, recursos y herramientas que pueden utilizar en el proceso de creación y planificación de actividades de aprendizaje, de manera tal que exista un engranaje coherente entre los resultados de aprendizaje, los contenidos, las actividades y la evaluación. Entonces nosotros les vamos, ahí ya tienen el recurso interactivo y acá vamos a ubicar la habilidad en el recurso interactivo que encontramos. Recuerden que la habilidad que encontramos en la rueda pedagógica fue crear. Entonces, vamos a esa habilidad, a la habilidad de crear. ¿Hasta ahí vamos bien? Profe Luz Amaris, ¿listo? Bueno, tendríamos acá, me voy a devolver un momento, algunos me dicen que sí, algunos me dicen que no, para repasar esto. Entonces, en la rueda pedagógica, la habilidad que encontramos fue crear, ¿cierto? Entonces, acá está, crear. Listo. Pasamos entonces a este recurso educativo digital y acá vamos a escoger la habilidad que encontramos en la rueda pedagógica. Entonces, vamos a escoger crear. ¿Listo? ¿Para qué? Para hallar la estrategia que vamos a usar para el diseño de esa actividad. ¿Listo? Bueno, entonces aquí en este recurso hay algunas estrategias, son simplemente un esbozo que nos pueden servir de base, no son precisas, porque ustedes saben que en educación no hay fórmulas precisas, ¿cierto? Lo que nos sirve para unos puede que sirvan para unos, pero no para otros, pero puede que les sirva de base y la puedan ajustar o que sean como una pista para que ustedes realicen su propia estrategia, para que ustedes escriban su propia estrategia o diseñen su propia estrategia. Entonces, acá hay algunas estrategias que nos muestra la habilidad de crear y que son, por ejemplo, vamos entonces ahora a escoger la estrategia de acuerdo a la actividad que estamos realizando. Entonces, dice, diseñar actividades que impliquen el trabajo colaborativo. Esa no es una estrategia que ahora querramos usar con ustedes. Luego está, proponer actividades innovadoras y originales que le representen un reto al estudiante. Esta es una habilidad que puede estar más enfocada a lo que queremos lograr con esta actividad. Tercera, diseñar actividades con recursos educativos digitales que le permitan al estudiante desarrollar habilidades creativas e innovadoras como simuladores. Entonces, en este momento no vamos tampoco a hacer una estrategia que tenga relación con simuladores o con creación de historietas, tampoco con esa que dice que trabajos por proyectos, no vamos a trabajar por proyectos, tampoco vamos a hacer exposiciones ni presentaciones. Entonces, ahí la estrategia que más
apunta a lo que estamos haciendo en este momento como actividad, es proponer actividades innovadoras y originales que le representen un reto al estudiante. Entonces, esta es la actividad, la estrategia, perdón, que vamos a usar como base. ¿Listo? Para el desarrollo de esta actividad. Entonces vamos acá al archivo y vamos a poner la estrategia, que la vamos a organizar un poquito para que se adecue al desarrollo del taller. Entonces, la estrategia acá va a ser proponer una actividad diferenciadora que le represente un reto al estudiante. Esa es nuestra estrategia con esta actividad que estamos haciendo en este taller. ¿Entendido? ¿Lo entendimos hasta ahí? Bueno, entonces esa es nuestra estrategia. Entonces ahora ustedes van a tener ahí el recurso educativo digital y les vamos a dar 5 minuticos para que revisen cuál puede ser la estrategia de ustedes. En caso de que no tengan algo en claro, con mucho gusto, profe. Me están preguntando. Entonces, la idea es que vamos paso a paso y ustedes encuentren la estrategia. Recuerden que al final damos otro tiempo para que puedan como devolverse un poco en la creación de la actividad. Para seleccionar la estrategia, profe, usted ya había encontrado la habilidad en la rueda, ¿cierto? Entonces usted se va a alguna de las habilidades que encontró en la rueda, digamos que encontrará recordar, y de acuerdo a la habilidad, usted va a hallar su estrategia. Entonces acá hay un esbozo de estrategias que tenemos en este recurso interactivo, entonces usted ahí va a hallar una de las estrategias o va a tener como un ejemplo de las estrategias que usted puede diseñar. Ah, ya la tiene, listo, profe. Qué pena, yo activo el micrófono, a ver si me hago entender. Yo ya la tengo, es decir, elegida, pero ¿cómo la selecciono? O sea, no hay que dar clic, ¿cuál es? ¿Qué estrategia es? Ah, bueno, profe, ya que no le entendía la pregunta de pronto ahí. Entonces, usted ya tiene la estrategia, no, la escribe ahí en el Word o en el Excel, o en el, perdón, o en el cuaderno, escribe la estrategia para tenerla clara, para diseñar la actividad. Ya tenemos varios insumos para el diseño de nuestra actividad. Ya tenemos la competencia, ya tenemos el verbo de la competencia, ya tenemos nuestra habilidad, que es crear, y ya tenemos la estrategia, que es, en este caso, proponer una actividad diferenciadora que le represente un reto al estudiante. Todos estos insumos los vamos escribiendo y los vamos teniendo presentes para tenerlos presentes para hacer el diseño de nuestra actividad. Entonces ya tenemos el verbo, la habilidad y la estrategia. Esos son insumos súper importantes, pues el verbo y la competencia son el horizonte, como les decía ahora, hacia dónde quiero llevar a ese estudiante. La estrategia es como el camino mediante el cual el estudiante logrará esa apropiación del conocimiento. Ahora vamos a elegir los recursos y las herramientas que se requieren para el diseño de esa actividad planteada. Y esos recursos y esas herramientas son como el vehículo, ¿cierto? Entonces vamos, nuevamente nos ubicamos en el recurso interactivo. Nuestra habilidad era crear, entonces vamos a la habilidad. Y aquí, en el recurso interactivo, hay una parte que nos dice recursos, ¿sí? Entonces damos clic a recursos y acá tenemos también un esbozo, no están todos, obviamente,
de los recursos y las herramientas que podemos usar en nuestra práctica docente en esa parte de la habilidad de crear, ¿cierto? Los recursos, entonces, como les decía, son esos vehículos que nos permiten concretar la implementación de la estrategia. Entonces, con esos recursos ya vamos a implementar la estrategia. Son componentes de apoyo que permiten y favorecen los procesos de aprendizaje. Los recursos son diferentes a las herramientas y ya les voy a decir en qué. En que estos recursos son los que yo como profesor utilizo para motivar y facilitar la comprensión de la actividad al estudiante. Son los que yo uso para que los estudiantes comprendan esa actividad. Un ejemplo de ello, cuando yo digo en ambientes virtuales de aprendizaje, le digo a los estudiantes, bueno, con los temas vistos en la unidad 1, ustedes van a hacer un mapa conceptual. Que yo se los diga así no es lo mismo, así yo les digo, con los temas impartidos, ustedes van a hacer un mapa conceptual, el mapa conceptual lo van a hacer de esta manera y les pongo una explicación de qué es un mapa conceptual y cómo se hace un mapa conceptual. Y luego les voy a decir que van a hacer ese mapa conceptual, por ejemplo, con la herramienta Kaku y les voy a compartir un tutorial de la herramienta. Entonces, miren lo diferente. Si yo les digo simplemente hagan un mapa conceptual y los dejo que ellos presenten lo que entiendan como mapa conceptual, así yo ya les doy el paso a paso y les digo, bueno, un mapa conceptual, ¿qué es? Eso es un recurso. Y fuera de eso les doy un tutorial para que manejen Kaku. Es otro recurso que yo estoy usando para que ese estudiante comprenda cuál es la actividad que debe presentar. Entonces, ese es el recurso. ¿Cuál es la herramienta? La herramienta ya es el instrumento que permite gestionar esos contenidos, esos materiales, esas interacciones. Entonces, son las que yo como profesor les propongo a ellos para que desarrollen la actividad o hagan su entrega. Volvemos al ejemplo de los mapas conceptuales. Si yo le digo, entrégueme un mapa conceptual. Entonces, esa es la herramienta Kaku que ellos van a usar para hacer entrega de la actividad. ¿Listo? ¿Comprendido ahí la diferencia entre recurso y herramienta? Entonces, recurso es simplemente lo que yo uso para que el estudiante comprenda la actividad y la herramienta es en la que ellos me van a entregar la actividad, en la que ellos van a desarrollar la actividad. Bueno, entonces, un recurso es el que yo uso para que el estudiante comprenda la actividad. Volvemos al ejemplo de mapas conceptuales. Si yo le paso un tutorial para que realice un mapa, eso es un recurso que yo uso para que el estudiante comprenda cómo se hace un mapa conceptual, que siga el tutorial. Y la herramienta ya es el mapa conceptual que me va a hacer. Es la herramienta, ya es Kaku. Entonces él lo va a entregar en Kaku, entonces es la que yo le propongo para que él haga entrega de esa actividad, para que él desarrolle la actividad. Entonces ahí esa es como la diferencia entre recurso y herramienta. Un recurso y una herramienta pueden llegar a ser iguales, ¿cierto? Porque yo le puedo dar un ejemplo en Kaku, entonces yo le digo, mire, el mapa conceptual es así, y lo hago en Kaku como un ejemplo, y a la vez él va a presentarme esa actividad en esa herramienta Kaku. Entonces puede ser, el mismo recurso se puede convertir en una herramienta, entonces pueden ser los dos. El profe Carlos me preguntaba si se pueden seleccionar dos. Claro, profe, claro. Se puede, de acuerdo a lo que usted quiera con esa actividad, usted puede seleccionar varias herramientas. Las herramientas son de diferentes tipos, de acuerdo pues a lo que usted me está preguntando. Una herramienta puede ser para consulta y búsqueda de información, o sea, yo puedo usar una herramienta para que ellos busquen, entonces les voy a decir, solamente les acepto información de la base de datos de la universidad. Entonces, es una herramienta de búsqueda de la información y de consulta.
También existen herramientas de comunicación, que pueden ser los foros. Entonces ustedes van a hacer un foro y esa va a ser la herramienta en la que van a desarrollar la actividad. Pueden ser herramientas colaborativas, como los wikis. Pueden ser herramientas de creación, como los mapas mentales, como las presentaciones, como si me van a presentar un video. Y una sola herramienta puede tener de varios tipos, ¿cierto? Porque una wiki puede ser al mismo tiempo de comunicación y colaborativa, es más, tiene que ser al mismo tiempo de comunicación y colaborativas, y si yo le digo que en esa wiki me deben entregar un texto que desarrollen entre varios, entonces también se vuelve de creación. Entonces, una herramienta la puedo usar para varias cosas, para que ellos desarrollen varias habilidades al mismo tiempo, varias cositas al mismo tiempo, y también, como lo decía el profe Carlos, yo puedo usar dos herramientas para que ellos lo hagan. Yo puedo decirles que graben en el celular un video, ¿cierto? Eso es una herramienta, y que lo suban a YouTube. Entonces, esa es otra herramienta. La profe pregunta que si sería la misma competencia. Sí, claro, porque vamos para cumplir ese mismo objetivo con esos recursos y con esas herramientas. Un recurso o una herramienta no siempre debe ser un recurso educativo digital, ¿cierto? Puede ser algo que yo elabore y comparta con ellos. Es decir, les voy a decir que hagan un cuadro comparativo y que tenga esa estructura. Ese es un recurso que yo voy a elaborar y que voy a compartir con ellos. Entonces, no siempre tiene que ser algo pues que sea digital o algo que sea con la red, sino algo que yo también elaboro y comparto con ellos para que sea más sencillo para ellos comprender y entregar la actividad. Bueno, entonces acá tenemos varios recursos y varias herramientas que ustedes pueden usar. Entonces hay un esbozo acá, por ejemplo, para crear tutoriales. Estamos hablando de la habilidad de crear. Entonces acá hay varios para que los estudiantes creen. Puedo crear con videos en YouTube o puedo compartir acá porque esos videos ya están creados, videos de YouTube o videos de TED. Y para creación de videos ya puedo usar Powtoon, Animaker, entonces ahí hay varios. Para la creación de mapas conceptuales, entonces también acá tenemos varios recursos educativos digitales para los storyboards, para las presentaciones, para las grabaciones de audio y video. Recuerden que ustedes quedan ya con este recurso para que ustedes puedan usarlo, digamos, en su práctica docente. Nosotras, aquí, en esta actividad que estamos desarrollando con ustedes, vamos a usar varios recursos y herramientas. ¿Cuáles pueden ser los recursos, profe, de acuerdo a lo que hablamos? ¿Qué recursos han visto que hemos seleccionado para compartir con ustedes? Bueno, entonces acá, un ejemplo de un recurso. Por ejemplo, la rueda pedagógica es un recurso, ¿cierto? La rueda pedagógica es un recurso que nosotros usamos acá, en este momento, para compartir con ustedes. También el recurso interactivo. Y una lista de chequeo que ahora les va a explicar Mafe. Entonces, esos son los recursos que tenemos. Entonces, ahí está la respuesta al profe Carlos, que se pueden usar varios. Entonces, mire que ahí estamos usando varios, ¿cierto? Varios recursos. Entonces, ahí está la rueda, está el recurso interactivo y una lista de chequeo que ahora les va a compartir y les va a explicar Mafe. La herramienta para que ustedes entreguen o socialicen la actividad, entonces va a ser Webex. Entonces esta va a ser la herramienta para la socialización de la actividad, para la entrega de la actividad. Entonces acá tenemos ya nuestro recurso y tenemos ya nuestra herramienta.
Listo, profes. Entonces ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Entonces van a irse a la habilidad y en la habilidad van a irse acá a la parte de recursos y van a escoger sus recursos y sus herramientas para usar en el diseño de la actividad que van a realizar. Recuerde que puede que estén acá, puede que no, las de nosotros no estaban ahí. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en estos 5 minuticos hasta las 11 de la mañana. ¿Tienen alguna pregunta? Ya saben que con mucho gusto. Si tenemos la respuesta. Con respecto a la pregunta de la profe Lorena, hay algunos tutoriales que tenemos sobre algunos recursos y algunas herramientas. Tenemos un tutorial de Kaku, tenemos un tutorial de Screencast-O-Matic, tenemos algunos. Entonces, tengo que preguntar dónde se alojan. Bien. Y les digo entonces dónde están. Y también se los podemos compartir. Igual en YouTube hay muchos tutoriales muy bien hechos que están ahí y acá en este recurso educativo digital les quedan también muchas herramientas que pueden usar, pero sí tenemos algunos tutoriales de algunas herramientas que se usan, que usamos más. Bueno, profes, entonces no se preocupen si no alcanzaron, recuerden que vamos a retomar al final la actividad para que si no alcanzaron a hacer a tener alguno de los insumos, pues puedan hacerlo. Entonces acá ya tenemos la competencia, tenemos el verbo, tenemos la habilidad, tenemos la estrategia, el recurso y las herramientas. ¿Listo? Entonces ya tenemos todos esos insumos para ahora proceder a desarrollar la actividad. Entonces los dejo en compañía de mi compañera María Fernanda. En este momento, nosotros ya tenemos unos insumos fundamentales para hacer un buen proceso de planificación de una actividad. ¿Cuáles son? Los ha dicho Dora, lo han hecho paso a paso y se los reitero. Tenemos una competencia, tenemos la habilidad, identificamos si la habilidad es de orden superior, de orden inferior y por supuesto cuál es la habilidad. Tenemos la estrategia, los recursos y las herramientas, que, repito, pueden ser varias o puede ser solo un recurso y una herramienta. Eso depende de las necesidades de la actividad, del propósito, de la competencia, entre otros. Bueno, ahora vamos a pasar a identificar en qué punto nos encontramos, porque esto debe ser un ejercicio de reflexión y un ejercicio muy consciente, el de planificar actividades para los ambientes virtuales de aprendizaje. Para ello, les he traído esta tabla que nos indica una serie de fases. Básicamente esas fases funcionan como debería funcionar el proceso didáctico en cualquier momento y mediante cualquier estrategia, mediante cualquier modalidad y demás. ¿Cuáles son esas fases? Tenemos una fase antes, una fase durante y una fase después, que de acuerdo con Armaro, que es la adaptación que se ha realizado, esas fases se denominan fase preactiva, fase interactiva y fase posactiva. Entonces, la fase preactiva, rápidamente la vamos a conocer cada una de ellas para que ustedes identifiquen dónde nos encontramos y hacia dónde vamos. La fase preactiva implica el proceso de planificación didáctica, que es lo que nosotros vamos a hacer. Ese proceso de planificación didáctica es un proceso demasiado complejo y aquí radica la verdadera importancia del docente. Nosotros como docentes, sobre todo en la educación virtual, nos convertimos en mediadores. Ya no vamos a ser transmisores,
que de hecho ese tema de transmitir, de transferir, está en palabras coloquiales mandado a recoger en términos de didáctica y pedagogía, porque nosotros como docentes ya no somos los que tenemos el conocimiento está dispuesto en las redes, está dispuesto en las diferentes plataformas, redes sociales, y nosotros lo que hacemos es mediar entre el objeto de conocimiento y el sujeto que conoce, que es el estudiante. Por eso el proceso de planificación didáctica es complejo. ¿Qué interviene? La planificación curricular. Por eso nosotros partimos del sílabus, porque a partir de allí, y era una pregunta que hacía en su momento la profesora Sandra, a partir de allí nosotros tenemos que ser muy conscientes en la articulación que vamos a hacer dentro del proceso de planificación didáctica, porque la planificación curricular juega un papel fundamental. Nosotros tenemos que conocer la naturaleza del espacio académico, tenemos que conocer las competencias o los objetivos o los resultados de aprendizaje para saber cómo vamos a hacer el diseño de la actividad. Y estos dos elementos primarios, el proceso de planificación y el proceso de planificación curricular, planificación didáctica y planificación curricular, dependen necesariamente del contexto y del sujeto del aprendizaje. ¿Por qué? Puede que nosotros, como expertos temáticos, necesitemos enseñar al estudiante determinado conocimiento que es muy técnico o muy teórico, porque eso también depende de la naturaleza del espacio. Pero nuestro papel importante está en el proceso de transposición didáctica. ¿Qué significa transposición didáctica? Que nosotros vamos a pasar de un saber sabio, que es el que está dispuesto en las diferentes plataformas, redes, documentos, bases de datos, repositorios, están allí como un saber sabio, y nosotros lo que hacemos es pasar de ese saber sabio a un saber que se pueda enseñar, a un saber enseñable. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros como profesores no podemos perder de vista la importancia, sobre todo en los ambientes virtuales, porque hacemos el proceso de transposición y para eso pensamos en el contexto. ¿Quiénes son mis estudiantes? ¿En qué contexto nos encontramos? Es diferente enseñar una teoría, por ejemplo, de cálculo diferencial, una fórmula de cálculo diferencial, en un contexto como Buenaventura que enseñarlo en un contexto como Armenia, ¿sí? O es diferente enseñarlo en Europa que enseñarlo en Colombia. ¿Por qué? Porque los estudiantes son diferentes, las raíces culturales son diferentes, el mismo lenguaje que utilizamos es diferente, entonces eso hace que nosotros tengamos que hacer ajustes, que tengamos que hacer, digamos que adaptaciones por ese contexto que tenemos. Y el otro elemento es el sujeto del aprendizaje, que es, por supuesto, el estudiante. Entonces, aquí debemos reconocer las diferentes teorías que existen al respecto. ¿Qué se ha dicho sobre estilos de aprendizaje? Por eso es bueno que el profesor conozca el estilo de aprendizaje que tienen los estudiantes. No generalizar, no homogenizar, porque eso podría ser contraproducente para el mismo proceso de aprendizaje, para el estudiante y para las mismas estrategias que yo selecciono. Después de esto, encontramos que hay como un hilo que nosotros debemos seguir, y ese hilo implica hacer un diagnóstico, que el diagnóstico necesariamente tiene que ver con la evaluación, que es lo que nosotros ya hemos hecho. Bueno, hacemos un diagnóstico, conocemos al estudiante, conocemos el contexto y vamos a sentarnos en ese proceso que es un poco crítico, un poco de reflexión para seleccionar los contenidos, para seleccionar las estrategias, para seleccionar los mismos recursos y las herramientas que vamos a utilizar. Luego viene el diseño instruccional. Eso es algo que a veces suena un poco extraño, pero que tiene mucho que ver con la educación mediada o la educación virtual. ¿Qué es el diseño instruccional? Y ese va posterior. Miren que no quiere decir que no sea importante, pero no es lo primordial. Lo primordial es el proceso de planificación, que es lo que estamos haciendo, que es mucho más profundo, mucho más complejo. El diseño instruccional tiene que ver con la forma particular, como cada uno de nosotros como docentes generamos desde nuestras propias concepciones, desde nuestra propia experiencia y desde eso que ya conocemos, contexto y estudiantes, las estrategias para llevar
a la práctica eso planificado, que es lo que vamos a hacer ahora en un momento. Entonces, importante tener en cuenta esta primera fase, que es la preactiva, y es lo que nosotros estamos haciendo. Viene después, ya por último acá, el proceso de producción, donde se encuentra la actividad, la guía o el curso. Nosotros vamos a hacer el proceso de producción con una actividad. Después, ya rápidamente les explico las siguientes fases. Viene la fase intermedia, que se denomina, de acuerdo con Armaro, como la fase interactiva. Entonces, ¿cómo la podemos poner en contexto? La fase interactiva es aquella en la que se gestiona y facilita el proceso didáctico. Entonces, en otras palabras, es cuando nosotros ya hemos hecho todo el diseño diseño y propuesta, planificación de la actividad y la ponemos allá, al aire, para que el estudiante entre en contacto con esos contenidos. Entonces, allí hay una interacción entre el profesor y el estudiante, entre el estudiante y otros compañeros, entre el estudiante y el objeto de conocimiento, las teorías, lo que viene desde el microcurrículo, y entre el estudiante, los recursos y las herramientas, ¿sí? Para ser más exactos en lo que hemos estado explicando. Entonces, en esta fase interactiva, también es necesario implementar el ejercicio de reflexión frente a lo que estamos haciendo. ¿Cuáles son las inquietudes que tienen nuestros estudiantes? ¿En qué aspectos de esa planificación o de esa propuesta que nosotros les llevamos ellos han tenido mayores dificultades para empezar a tomar decisiones que van a ser siempre de carácter evaluativo? Y por último, entramos a la fase post-activa. En esa fase hay que tener en cuenta que está la evaluación, pero la evaluación no la vamos a entender únicamente como un proceso final de la planificación didáctica. La evaluación siempre va a ser un proceso transversal. Entonces aquí hay evaluación formativa y evaluación formadora. Quienes ya hayan hecho el diplomado ya saben de qué se trata la evaluación formadora, implicar de forma activa y participativa al estudiante en su propio proceso de evaluación. Y está la evaluación formativa, que es la evaluación por proceso. Por eso, desde el principio iniciamos con diagnóstico. En la fase interactiva tenemos que estar muy atentos, dificultades, falencias que de pronto tenga nuestro diseño de actividad para mejorarlas, para tomar decisiones que tengo que replantear. Y en la fase posactiva vengo a evaluar esas mismas estrategias que yo diseñé, esos mismos recursos y esas mismas herramientas. Hay un control de calidad que por supuesto tiene que ver con evaluación. Y por último, hablamos de favorecer la reflexión, autorreflexión y retroalimentación durante todo el proceso. Por eso les decía, la evaluación es constante, permanente, no es únicamente de la fase posactiva, pero se ubica allí porque generalmente nosotros nos damos cuenta cuando termina una actividad qué tenemos que cambiar, qué tenemos que modificar, qué tenemos que adaptar. Entonces, para concluir, dentro de la mediación didáctica, nosotros tenemos que tener en cuenta las condiciones básicas de la planificación, que son las intencionalidades educativas. ¿Cuál es mi intención? Básicamente tiene que ser el desarrollo de esas competencias, lograr que el estudiante llegue a desarrollar esas competencias. Otro son las necesidades del diseño instruccional, que está al principio y es lo que nosotros vamos a hacer en un momento. Hacer ese diseño paso a paso que permita que el estudiante logre el desarrollo de esas competencias. Y por último tenemos la naturaleza del saber disciplinar. Lo que preguntaba la profe Sandra, lo reiteramos, siempre tener presente cuál es la naturaleza del espacio, de dónde viene, cuál es el plan de estudios que propone el programa, y este espacio académico depende, pertenece a un núcleo temático, pertenece a un macro, digamos que hay otros espacios que están allí detrás y que el estudiante necesariamente tiene que tener unas bases para venir a ver este espacio. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener muy claro esto para pasar a la siguiente fase, que es el diseño de esa actividad. Entonces, voy a compartir con ustedes. Vamos a empezar con esos insumos que tenemos a hacer el diseño de nuestra actividad. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos, ustedes ya acá tienen básicamente este documento lo que expone es el ejercicio que hemos venido realizando, ¿sí? Es un diseño de instrucciones
y los puntos 1, 2 y 3 son los que ustedes ya han hecho. Mire que acá dice seleccionar la competencia del objetivo o el objetivo del sílabus o microcurrículo, luego identificaron la habilidad, lo seleccionaron en la taxonomía de Bloom, luego eligieron los recursos y las herramientas y nos vamos a centrar en este punto que es el punto 4, en el que ya tenemos claros esos insumos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a diseñar el paso a paso de la actividad a partir de una rejilla o lista de chequeo que nosotros les proponemos. Entonces, voy a compartir, un momento por favor, voy a compartir con ustedes esa rejilla, pero quiero aclarar que antes de ejecutar o abrir el enlace, deben tener en cuenta dos cosas. Primero, que deben tener el correo abierto, ¿sí? El correo institucional, porque lo compartí público con el correo, con todos los que sean uniquindio.edu.co. Y segundo, que lo abran en una pestaña nueva, ¿sí? Ahí está el enlace en el chat para que ustedes tengan acceso a ese documento. Bueno, la rejilla nos va a servir como una guía orientadora, pero quiero aclarar que esta lista de chequeo no es una camisa de fuerza. ¿Qué quiere decir? Que ustedes pueden realizar las adaptaciones que consideren necesarias dependiendo de lo que les mencionaba en la fase 1, el contexto, el tipo de actividad, el sujeto del aprendizaje, entre otros. Entonces, ¿qué proponemos y qué tenemos que tener en cuenta en un ambiente virtual para proponer una actividad? Un saludo. Yo siempre tengo que dirigirme con un saludo para que mis estudiantes sientan que detrás de esa pantalla, detrás de esa mediación, hay un ser humano, una persona, un profesor que los está acompañando, que le está dando esa instrucción. Entonces, yo selecciono el saludo, que es el mismo ejemplo que tenemos acá. Yo le doy un nombre a esa actividad, que depende, por supuesto, del tema que se está estudiando, y luego voy a saludar, ¿sí? Nosotros acá ya tenemos el saludo. Luego, me perdonan si manejo esto muy rápido, de pronto voy a tratar de hacerlo un poco más lento. Tiene la competencia o el objetivo o el resultado de aprendizaje, como ustedes lo estén trabajando. Es bueno que nosotros se lo pongamos allí al estudiante dentro del documento o dentro de las instrucciones. ¿Por qué? Porque hay dos razones. La primera es que me sirve a mí como profesor para yo poder saber cuál es el rumbo y qué es lo que quiero lograr, ¿sí? Que básicamente tiene que ser el desarrollo de ciertas competencias. Y le va a servir, segundo, al estudiante para que él tenga claro qué es lo que tiene que lograr. Entonces, en este mismo ejemplo tenemos también la competencia, que es con la que hemos venido trabajando. Aquí está, diseña actividades mediante la articulación de la competencia, taxonomía de Bloom, estrategias y recursos educativos digitales. ¿Para qué? Siempre es bueno que le digamos que hagamos esa construcción de la competencia o del objetivo o del resultado de aprendizaje de una forma conjunta, que diga qué, cómo y para qué. Entonces aquí le vamos a decir para favorecer los procesos didácticos en ambientes virtuales de aprendizaje. No sé si de pronto voy muy rápido, pero si así es, ustedes me manifiestan a través del chat para yo saber. Ok. Luego vienen unas preguntas orientadoras, que esas preguntas orientadoras ustedes las pueden modificar, las pueden adaptar, reitero, de acuerdo con las necesidades. No tienen que ser en ese orden, no necesariamente, no tienen que ser todas, o ustedes pueden inclusive agregar preguntas orientadoras que consideren necesarias para ese contexto específico o para esa actividad. Nosotros aquí tenemos estas preguntas. ¿Qué debe hacer? ¿Quién? El estudiante. Entonces yo le digo, ¿qué debe hacer? ¿Cómo lo debe hacer? ¿Qué debe entregar y qué medio va a utilizar para la entrega? Entonces volvemos al ejemplo que está aquí mismo en esta actividad. ¿Qué debe hacer y cómo lo debe hacer? Entonces, si ustedes se fijan, aquí unimos dos preguntas porque ahí mismo les estamos diciendo qué y cómo. Entonces, están los puntos que ya les dije, los que ya hemos hecho y estamos en el cuarto. Es importante que detallemos en cada punto lo que necesitamos que el estudiante haga, que no perdamos detalles, porque a veces asumimos que algo es demasiado obvio,
que yo ya se lo había dicho de forma oral en el encuentro sincrónico, pero como generalmente las actividades son elementos asincrónicos que el estudiante los va a ver en un momento, en el momento en que él tenga tiempo o el que él haya dispuesto para estudiar ese espacio académico, entonces yo tengo que ser muy claro y no puedo dar por hecho que ya di una instrucción y que él ya la debe tener clara, porque ya conocemos que como hay varios tipos, estilos de aprendizaje, estudiantes, algunos más dedicados que otros y demás, pues es bueno siempre recordarlo. Por ejemplo, voy a poner acá un ejemplo. En el punto 1, supongamos que yo le estoy diciendo al estudiante que realice un mapa mental. Cuando yo le pido que realice el mapa mental, yo le digo, mire, el mapa mental lo va a hacer con base en este mapa mental que yo he diseñado previamente, que sería un recurso. Entonces, la idea es que debajo de ese punto de instrucción 1, en el que le pido que haga el mapa mental, yo le ponga el enlace con la respectiva referencia del mapa mental que yo hice y que voy a utilizar como recurso. Se lo pongo ahí. Si yo le digo haga un ensayo, construya un ensayo y para ello tenga en cuenta la siguiente lectura, entonces yo le pongo aquí la lectura, ¿sí? Le pongo lectura para que él empiece a hacer, sepa exactamente que yo lo estoy llevando de la mano y le estoy diciendo qué lectura debe realizar. O si le digo que para ese mapa mental o para ese ensayo tiene que ver un video, entonces se lo pongo allí. ¿Qué sucede en este caso específico? Tenemos un punto 4 en el que yo le estoy diciendo al estudiante que, es decir, a ustedes, que van a tener en cuenta o pueden tener en cuenta una lista de chequeo. Entonces miren que aquí yo hago la respectiva anotación y agrego esa lista de chequeo. Entonces la idea es que en la medida en que yo hago la respectiva instrucción, vaya a la vez guiando al estudiante en el camino que debe coger, ¿sí? ¿Cuál es la dirección que tiene que coger? Porque muchas veces les decimos, haga un mapa mental o haga un ensayo y revise la lectura y luego el estudiante no encuentra la lectura por ningún lado, ¿sí? O no encuentra el video por ningún lado. Entonces, ahí ya vamos a tener un punto de quiebre de ese proceso de planificación en el que nosotros como profesores fallamos y por lo tanto pues vamos a tener un montón de correos, la bandeja de Moodle llena porque nos van a estar preguntando, profe, pero ¿cuál es la lectura? ¿Sí? O el enlace no funciona, o el video no funciona. Entonces la idea es que todo lo hagamos tan consciente y tan articulado que no haya lugar a pérdida. Ok, después de esas preguntas tenemos acá otras que hemos puesto en el ejemplo. La voy a bajar. Dice, ¿qué debe entregar? Entonces, es una pregunta orientadora y le decimos exactamente qué tiene que entregar. En este caso, ustedes, si alcanzamos, hacemos el proceso de socialización del documento que ustedes van a construir y finalmente le digo qué medio va a utilizar. Entonces, nosotros le decimos, va a utilizar, este medio se convierte en la herramienta, ¿sí? La opción para compartir de la herramienta Webex Cisco, que es la que estamos utilizando para realizar este taller. Volvemos a nuestra lista de chequeo. Otra cosa importante, la fecha de apertura y cierre. La fecha de apertura y cierre es necesaria así tengamos un cronograma. A veces los estudiantes tienen el cronograma, algunos lo revisarán, pero hay otros que no. Entonces siempre es bueno que nosotros pongamos allí claro, fecha de apertura y cierre, ojalá con hora, porque muchas veces sucede que le decimos, hay plazo hasta el 12 de junio, pero no le decimos hasta qué hora. Entonces el estudiante piensa que tiene todo el día y resulta que el profesor, dentro de su planificación, tiene que, hay plazo hasta el 12 de junio, pero solo hasta las 11 de la mañana. Entonces la idea es que seamos muy claros con esa fecha para que ellos sepan y nosotros también. Así nos curamos en salud, de pronto evitar que haya alguna ambigüedad o confusión al respecto. Y por último, la despedida. También es fundamental que nosotros implementemos al final de nuestro diseño una despedida. En este caso, nosotros la hemos hecho de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea, profes? Que a partir de esta lista de chequeo que les acabo de compartir en el chat, ustedes hagan el diseño de una actividad
con los insumos que ya han seleccionado previamente con DoraLuz: la competencia, la habilidad, la estrategia, los recursos y las herramientas. Y hagan el paso a paso, ¿sí? De manera tal que el estudiante no se pierda. Si no tenemos tutoriales, por ejemplo, para los recursos o para las herramientas, pueden buscar rápidamente un tutorial en YouTube. Ahí se encuentran muchos, en SlideShare hay otros que pueden utilizar para que solo por hacer el ejemplo lo propongamos allí. Entonces, no sé si de pronto hay inquietudes al respecto. Si no las hay, entonces les vamos a dar un promedio de unos 25 o 30 minutos para que hagan el ejercicio. Yo creo que menos, unos 20 minutos, para que tengamos el tiempo de socializar. Si tienen actividades que ustedes de pronto ya hayan propuesto, pueden traer algunos elementos, pero tengan en cuenta lo que ya hemos hecho. Pueden traerlos, por ejemplo, que ya tienen una actividad diseñada para crear un ensayo, por ejemplo, que le pidan al estudiante. Entonces traigan esas instrucciones, tengan en cuenta lo que ya hicimos y empiezan a hacer el respectivo ajuste si es necesario, para que finalmente tengamos un diseño de actividades en un ambiente virtual. Entonces, de esta manera, pues vamos a estar aquí atentas. Si ustedes tienen alguna inquietud, no duden en hacerla, que el acompañamiento está acá permanente y al final socializamos. Ok, perfecto. Muchas gracias, profes. Entonces, aquí estaremos si tienen alguna inquietud. Profe Juan José nos pregunta si solo la actividad. Sí, o sea, la idea es que ustedes hagan el diseño de la actividad con la rejilla que les hemos enviado y con los insumos que ya sacamos previamente en la primera parte del taller que hicimos con DoraLuz. Entonces ustedes ya con eso empiezan a hacer el diseño de la instrucción paso a paso, con preguntas orientadoras, saludo, despedida, competencia. Sí, señora, profe Claudia, la idea es realizar la actividad conforme a lo que ya tenemos, esos insumos previos y lo que les acabo de explicar, que para eso tienen la rúbrica o la lista de chequeo que les compartí en el chat. Bueno, estaremos atentas. Si tienen alguna inquietud, no duden en preguntar. La idea es dejar estos minuticos que nos quedan para que hagamos el proceso de socialización. Recuerden que una socialización, siempre la socialización es importante porque ahí es donde más los estudiantes y los participantes van a apropiar esos conocimientos, no solamente porque demuestran lo que hacen, sino además porque se genera ese proceso de reflexión, de discusión frente a lo que consideramos puede mejorar o se puede ajustar y demás. Entonces, digamos que más que que ponerlos en evidencia, es como tratar de hacer ese proceso de reflexión frente a lo que hemos hecho y frente al taller, porque además a nosotras también nos sirve como retroalimentación. Y eso también, como ya mencionábamos, nos permite tomar decisiones para próximos eventos o talleres que realicemos de este tipo, ¿sí? Porque podemos saber en qué fallamos, qué necesitamos ajustar para que nos vaya mejor y mejoremos en ese proceso de diseño didáctico. Profe Germán, si quiere puede activar el micrófono y nos cuenta un poquito. Bueno, ¿qué hice? Pues intenté hacer el paso a paso como ustedes nos explicaron. Primero escribí la competencia, la cual evalúa la viabilidad financiera y conveniencia del proyecto. La habilidad que hallé fue evaluar. La estrategia, diseñar estrategias evaluativas de análisis con preguntas abiertas encaminadas a la reflexión y argumentación. En el recurso tomé las bases de datos especializadas y tomé la herramienta Cielo. Con estos insumos pasé a realizar ya empecé a aplicar pues la lista de chequeo y apliqué el saludo, la competencia u objetivo
que la nombré como propósito, el qué debo hacer, cómo lo debo hacer, qué debe entregar, qué medio utilizará para la entrega, fecha de apertura, cierre de la actividad y despedida. Entonces, se la leo. Sí, profe, y nos la puede ir mostrando, la tiene ahí abajito. Ahí está, ¿sí la Sí, están nos hace viendo? el fan. No, Está- estamos viendo lista de chequeo. Yo creo que lo Ahí debe bajar un estoy aquí. poquito. Sí, ahí de pronto debe ser el internet, se demora un poquito. Ah, bueno, listo. ¿Sí la ve en actividad evaluativa en rojo? Sí, profe, ya se ve hasta la pregunta qué debe hacer y cómo lo debe hacer. Ah, perfecto, listo. Entonces inicio, apreciado estudiante. El propósito de esta actividad es dar continuidad al proyecto de inversión que viene realizando desde las anteriores unidades. En esta parte debe identificar los indicadores como el BPN, la TIR modificada, relación beneficio-costo, para realizar la evaluación financiera de su proyecto de inversión. Entonces ahí apliqué el saludo, apreciado estudiante y el propósito, ¿cierto? O por así decirlo, pues el objetivo de la actividad a realizar. Después escribí, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, lea detenidamente cada uno de los ítems que se encuentran en esta actividad antes de realizarla, con el fin de tener claridad de lo que debe hacer y cómo lo debe hacer. Entonces acá ya escribí qué debe hacer y cómo lo debe hacer. Perfecto, entonces estamos aquí en qué debe hacer y cómo lo debe hacer. Entonces primero ingrese a la base de datos especializada Cielo y leer el artículo, evaluación financiera de proyectos de inversión. Bueno, esto es inventado. Hay como Para para efectos de la actividad, sí, bien, profe. exacto. Segundo, estudiar toda la temática, los indicadores de evaluación financiera, como el BPN, la TIR, modificar relación beneficio-costo y realizar la evaluación financiera de su proyecto de inversión. 3. En un archivo Word debe plasmar todas las actividades que lo lleven a continuar construyendo su proyecto de inversión, el cual debe tener los siguientes ítems debidamente desarrollados. Portada, título de trabajo, nombre, apellidos, número de documento, facultad, programa, asignatura, año y ciudad. Contenidos, contenidos, puntos para desarrollar un ejercicio académico sobre los proyectos de inversión. Recuerde aplicar normas APA en el documento. Estudio financiero, valor presente neto, tasa interna de retorno modificada, relación beneficio-costo. Conclusiones, recomendaciones y referencias y bibliografía. Cuarto, es muy importante leer bien, citar oportunamente y realizar las proyecciones, flujos de caja e indicadores para que el producto final tenga la suficiente coherencia. Quinto, por último, debe subir el archivo Word con las actividades debidamente desarrolladas, dando clic en agregar entrega. Ese quinto punto hace referencia a qué debe entregar, bueno, qué debe entregar, ya también lo había socializado, y qué medio utilizará para la entrega, ¿cierto? Por último, fecha de apertura, cierre de la actividad y despedida. Esta actividad estará disponible desde el 12 de junio y cierra el 25 de junio a las 23:55 horas. Cordialmente, docente Germán González. No sé qué tantos errores tengo, por favor me corrigen, les agradezco. Profe, bueno, muchas gracias primero pues por compartir el ejercicio. Veo que ha hecho ese precisamente es lo que nosotros mencionamos inicialmente frente a lo que es un diseño instruccional. Entonces, ya tenemos el diseño instruccional. Yo solamente tengo una observación en relación con el recurso y la herramienta, porque creo que allí de pronto tiene cielo y otra en herramienta tiene un repositorio, si no estoy mal. Si quiere, profe, lo puede subir un poquito para que revisemos todos el tema de recurso y herramienta. ¿Sí? En recurso está bases de datos especializadas y en herramienta cielo. Entonces ahí sería ubicar como recurso cielo, o si le estoy dando las bases especializadas de la universidad, entonces digo bases de datos especializadas, biblioteca CRAI, ¿sí? Y en herramienta ya sería que yo le diga al estudiante básicamente cuál va a ser el medio a través del cual él va a diseñar la actividad o la va a entregar, ¿sí? Que dentro de la lista de chequeo obedece propiamente a qué medio utilizará para la entrega. Entonces, en este caso, me imagino, porque allí dice agregar entrega al final,
que dé clic en agregar entrega, entonces me imagino que será la plataforma Moodle. Si es así, entonces en herramienta yo le pongo tarea en plataforma Moodle. O si es un cuestionario, pues lo pongo cuestionario, plataforma Moodle, ¿sí? De pronto como para tener en cuenta esa diferenciación entre recurso y herramienta que se hacía inicialmente y que el estudiante también lo tenga claro. Esa es como la apreciación. Por lo demás, veo que las instrucciones son claras. De pronto sí, cuando yo anexo una lectura, pues obviamente ahora por disposición del tiempo que tenemos, pues no íbamos a hacer todo el ejercicio completo, pero sí es bueno que si yo agrego una lectura, pues tengamos en cuenta, por ejemplo, la referenciación, por lo menos poner el autor y el año para que él sepa exactamente, además del enlace. Sí, señor. Sí. Perfecto. Muchas gracias, profe, por compartir. No sé si de pronto algún profesor tenga alguna apreciación al respecto, algún aporte, o Dora Luz. No, Mafe, como lo que tú decías, en cuanto a recursos y herramientas, por lo demás yo la veo muy bien. Y también pues lo de la norma APA es muy importante, porque además la solicitamos al final, entonces hay que él tenga ahí también un ejemplo de cómo se realiza la norma. De resto, muchas gracias por compartir, profe. No, ustedes que nos dan estos talleres tan buenos, muchas gracias. Con gusto, profe. Bueno, el profesor Juan José, no sé si de pronto alcanzamos en estos 5 minuticos a compartir, o también vi que la profe Milena quería hacer la socialización. No sé. Buenos días, gracias. Pues yo creo que yo alcanzo a compartir algo, o no sé si Milena quiera hacerlo de una vez. Bueno, Milena ya le hizo. Bueno, yo lo hice con respecto al espacio académico álgebra lineal. Entonces, siguiendo las instrucciones, ahí vemos la competencia, la habilidad que consiste en aplicar, la estrategia, proponer actividades de campo que permitan la interacción con el objeto de estudio. El recurso que escogí fue un póster a partir de la herramienta Canva. No escogí una propuesta y escogí una diferente. Y la actividad entonces empieza así, con un saludo, luego muestro la competencia, la realizo con los estudiantes y luego les digo que la actividad que se va a desarrollar consiste en crear un póster donde se evidencia la aplicación de un sistema de ecuaciones 3x3 a los negocios y que para llevar a cabo esa actividad les recomiendo 3 videos. El primer video parte de la explicación teórica y del proceso de cómo se resuelve un sistema 3x3. El segundo video tiene que ver con ya la aplicación, con un problema de sistemas 3x3, o sea, ya algo en contexto. El tercero es cómo hacer un póster en Canva. Entonces se supone que el estudiante debe ver los 3 videos para después plantear una situación problema aplicada a los negocios con sistemas 3x3 y especifico que ese archivo debe ser guardado como PDF. Y concluyo que esa infografía la debe subir a un enlace que encontrará más abajo y lo debe hacer antes del 20 de junio. Y al final ya pues como la motivación y la despedida, que espero que pongan a prueba su creatividad y puedan alcanzar la competencia. Y recuerden que cuentan con la asesoría para cualquier inquietud. Milena Corrales Álvarez. Profe Milena, muchas gracias por compartir el ejercicio. Realmente lo veo muy completo, tendría la misma apreciación en relación con la norma APA, por ejemplo, de los videos. Es bueno que allí por lo menos le pongamos el autor, el año, para que ellos sepan, y si es un video, pues el usuario que publicó el video allí en la red social, en la plataforma y demás, pero lo veo muy bien. No sé si alguien tenga alguna apreciación al respecto. Mafe, yo tengo una presentacióncita pequeña. Uh-huh. Es que es importante de pronto ahí, y por el tiempo, pues obviamente el tiempo fue muy corto pues para hacer toda la actividad, es también darle una introducción a los videos, o sea, decirle al estudiante que vea ese video con qué fin, porque usted mencionó que vean 3 fines diferentes, cada video los llevaba digamos, a hacer cosas diferentes dentro de la actividad o para que él pudiera como comprender mejor la actividad. Entonces, una introducción para que los estudiantes realmente lo vean, porque pues sabemos que a veces ellos, de pronto ahí tenemos el recurso y ellos no lo ven, entonces para motivarlo a que vean el video. El resto, muy bien, muchas gracias, profe. Bueno, no sé si el profe Juan José quiera socializar. Sí, perfecto, voy a compartir la pantalla para que lo podamos ver. Listo, Gracias, profe, profe. gracias.
Bueno, entonces, ¿qué tengo yo acá? Cordial saludo, queridos estudiantes, pues con la introducción. Aquí la competencia sería como identificar la conjugación correcta del presente simple en inglés. La estrategia sería trabajar con simuladores dinámicos interactivos con los cuales el usuario pueda manejar un sistema o una máquina. En este caso, pues manejaríamos el sistema de lo que es una plataforma complementaria a las actividades normales que tenemos en la plataforma de Moodle. ¿Qué debería hacer? Entonces, esta actividad le servirá como complemento de la actividad planteada en la plataforma. Si esta actividad estaría directamente enlazada con las actividades de la plataforma, esto es un complemento. La actividad de la plataforma ya tiene sus actividades prediseñadas, entonces el estudiante simplemente ve un elemento más para que pueda desarrollar sus actividades. Para la siguiente actividad desarrollaremos un quiz interactivo sobre el presente simple, el cual se encuentra dentro de la siguiente página. Entonces les doy la página puntual de donde deben estar. En esta página se muestra la explicación detallada de cómo funciona el presente simple. Al entrar acá les muestro una introducción y al final entonces les doy la actividad puntual. Encontrará el enlace para realizar el quiz, el cual se llama Present Simple Quiz y está en verde, ¿sí? Entonces aquí les muestro una imagen de cómo funcionaría ese enlace. Al fin, bueno, entonces también puede acceder por este enlace, que sería un acceso directo a la actividad. Entonces el estudiante puede o darle clic aquí en esta flecha verde o darle clic a este enlace interactivo acá y lo llevaría exactamente al mismo lugar. Aquí al finalizar el quiz, el quiz le da la calificación en el botón Check Answers y le mostrará las respuestas y el resultado de su evaluación en Your Score is Correct Answers. Entonces también les muestro aquí una gráfica de dónde están las respuestas, cuál sería el puntaje que sacó. En este cuadro les muestra las respuestas correctas y aquí le dan botón de empezar de nuevo, que sería este punto de acá, y una opción para realizar un segundo intento, ¿sí? Al terminar esta prueba tendrá un elemento adicional para verificar el desempeño antes de hacer la actividad que está propuesta dentro de la plataforma. También les pongo aquí la fecha de cierre de la apertura, que sería digamos para el día de hoy, el 12 a las 0 horas hasta las 23:59 y que cierra ese mismo día en este periodo de tiempo. Un dato de contacto por si hay alguna pregunta y la fuente donde se tomó la información. Y listo, eso sería pues como la socialización ahí. Muchas gracias, profe, por compartir. Resalto algo de la actividad que nos propone y es el hecho de utilizar recortes para orientar al estudiante. Esto puede ser una buena estrategia que podemos usar, por ejemplo, en caso de que tengamos un software diferente o una herramienta, o podemos hacer un tutorial, ¿sí? Lo único que sugiero allí es que pongamos la fuente de ese recorte, para que puede que ellos ya sepan en la página que usted les da inicialmente que eso es de allí, pero es bueno que siempre lo referenciemos, porque estamos tomando un recorte de una herramienta que no necesariamente nos pertenece. Entonces sí es bueno como referenciar, sobre todo es con norma APA. Claro que acá no lo pedimos, nunca se los dijimos, pero es bueno que lo tengamos en cuenta para realizar este tipo de diseño de actividades en los ambientes virtuales. Pero por lo demás lo vi también muy bien. No sé si haya alguna otra apreciación. Si no la hay, o si la hay, pues la pueden hacer a través del chat. Si no la hay, entonces ya para que terminemos, sería bueno de pronto escuchar 2 o 3 comentarios cortos, sucintos, frente a lo que aprendimos hoy. Si nos sirvió, si reiteramos algo que ya teníamos, yo ya sabía más o menos como profesor cómo hacer el diseño de una actividad, así las hago o aprendí esto nuevo, en fin. O qué sugerencias hay al respecto. Sería bueno 2 o 3 apreciaciones que nos puedan hacer frente a lo que aprendimos. Bueno, muchas gracias. Yo considero que es muy importante, o sea, uno nunca termina de aprender y, por ejemplo, este curso yo lo he tomado varias veces, pues tengo todos los certificados de la unidad de actualización, ya tengo colección, pero siempre aprendo algo nuevo, o sea, todos los días uno hace un curso distinto en este campo y ustedes siempre le enseñan a uno alguna cosa nueva y siempre los estudiantes requieren instrucciones de las instrucciones de las instrucciones, es muy clave esto, entonces les agradecemos muchísimo porque nunca están sobrando los cursos de capacitación, siempre es muy importante estar a toda hora al día y a los estudiantes hay que reexplicarles y mostrarles siempre, porque como uno no los está viendo a ellos presencialmente, sí es muy importante manejarlas, como dice Johan también, manejarlas en etiqueta, como dicen ustedes, es muy explícito,
muy puntual, sí, muy explícito y muy puntual en las instrucciones que nos les da a ellos. Entonces, en ese sentido, muchísimas gracias por la retroalimentación y porque siempre estos cursos, así nos haya hecho 10 veces, la 11ª siempre será un apoyo. Muchas gracias, profe Juan José. ¿Alguien iba a hablar? No. Adelante, una profe. Profe, María Julieta. Hola, profe Hola, María profe. Julieta. Pues también quería como añadir a lo que dice el profe, uno cada vez aprende algo más. Por ejemplo, aquí yo aprendí que se le coloca también la herramienta y la estrategia. Esa parte me parece muy importante. Entonces eso complementa mucho más lo que ya de pronto ya hemos podido realizar algunas personas que hemos podido implementar ese tipo de actividades. Entonces, muchas gracias. Sigo aprendiendo también. Muchas gracias, profe María Julieta, y muchas gracias a todos por asistir a este taller. Esperamos que los recursos que hemos compartido les sirvan para empezar a hacer el diseño de actividades en los ambientes virtuales como con un buen diseño instruccional, como hemos socializado el día de hoy. Pues agradecerles mucho la participación, pues si no participan ustedes, pues este taller se nos vuelve vacío, ¿cierto? No tendría sentido. Entonces, muchas gracias por la participación en el taller y por estar dispuestos como a realizar ese paso a paso. Entonces, mil gracias a todos. Espero que les haya servido entonces.